Así que mientras van ingresando nuestros amigos, vamos a darle tiempo a que terminen de ingresar. Ahí ya estamos, Vivi, ¿eh? Perfecto. Bueno, darles las muy buenas tardes a todos, agradecerles mucho como en otras oportunidades nos acompañan nuestros amigos de esta gran comunidad que hemos conformado ASAEC junto con la Universidad Nacional de Rosario. Darles la bienvenida a una nueva región que vamos a recorrer juntos. En este caso, bueno, vamos a comenzar a transitar la región de las provincias atlánticas de Canadá, pero en esta tarde vamos a hacer un alto al contenido específico de la región para tener una charla muy, muy deseada, muy esperada, y donde vamos a poder comentar acerca del proyecto de vacuna vegetal que es de origen canadiense y que tenemos en nuestra sala al director argentino de este proyecto. Bueno, como todos los días, como todos nuestros encuentros, darles a ustedes la bienvenida, decirles que encontramos junto con las autoridades de la ASAEC y de la Universidad Nacional de Rosario. Le doy en este momento el micrófono a la presidenta de ASAEC, Olga Corna, para que nos dé el saludo inaugural. Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos otra vez, el reencontrarnos después de un espacio de disiparnos de todas esas grandes cantidades de contenidos que tuvimos. Nos pareció muy interesante en el momento en que estamos viviendo y agradecemos enormemente su presencia y su predisposición. Nos pareció más que interesante poder contar con el doctor Gonzalo Pérez March, que es médico pediatra, que se recibió en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, que en este momento es jefe de investigación y docencia del Departamento Infantil en el Hospital Militar Central Argerich, y que tiene para nosotros una importancia particular, porque el doctor tiene que ver con la parte argentina y una investigación de COVID, pero desde el punto de vista del área del origen vegetal. Fue tan interesante escucharlo en varias oportunidades por televisión, por radio, lo hemos leído, lo hemos visto en mesas importantes, pero para nosotros poder tenerlos hoy como interlocutores y como auditorio realmente es un agradecimiento particular. Yo no quiero hacer demasiadas presentaciones que tienen que ver con una carrera donde uno ve a una persona tan joven con tanto currículum, un poco asusta la situación. Pero como a mí me parece que al doctor le encantan los desafíos, me interesó por lo menos colocarlo en la problemática de decir que usted ha hecho una afirmación que por lo menos esperanza desde la perspectiva de la investigación en la Argentina, y agradezco enormemente su capacidad y su esfuerzo, diciéndonos que la vacuna o la tercera fase de esta vacuna triplica los anticuerpos y neutraliza la variante Delta. Esta afirmación suya, que salió en varios diarios y que puede ser sacada de contexto en mi caso, es muy interesante porque yo la leí antes que la preocupación por la variante Delta estuviera ocupándonos como nos ocupa. Es decir, que usted pareciera ser que tiene un pensamiento predictivo, doctor, que anuncia antes que las cosas ocurran. Entonces, me gustaba ponerlo en ese brete, colocarlo en esto y decirle a todos los que nos acompañan por qué el doctor Gonzalo Pérez March nos acompaña. Nos acompaña porque es la cabeza visible en la Argentina de una investigación iniciada por una biofarmacéutica canadiense. Y nosotros somos Canadá en Rosario, y la Asociación Argentina de Estudios Canadienses busca este tipo de cuestiones. Entonces, no solo que trabajan con esta biofarmacéutica canadiense, sino que además están asociados con Glaxo, también lo he escuchado hablar de Pfizer, es decir, el doctor tiene como un vademecum propio de vacunas propias, y esta otra gran o interesante investigación que tiene que ver con vegetales, nicotina, y veamos qué pasa. Gracias, doctor. Realmente un lujo para nosotros y para casi 246 personas
que están prácticamente escuchándolo. Así que una maravilla. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por las palabras, les agradezco muchísimo. Para mí es un placer poder divulgar cuestiones científicas que a mí me han interesado desde hace muchísimos años y que realmente no siempre han existido los intereses como para, ni la difusión para que esto se pueda hacer, a partir lamentablemente de una situación tan triste como es la de una pandemia, han tomado relevancia un montón de cosas que voy a tratar de simplificarles hoy, de comentarles. Yo preparé una breve presentación para avanzar y que no se cansen tampoco de mi cara, pero un poco voy a hacer primero una presentación de cómo se llega a esto, digamos, qué es la investigación clínica y a qué me dedico. Como ustedes bien dijeron, yo soy Gonzalo Pérez Marx, soy médico pediatra, soy una persona que ha hecho por diferentes cuestiones muchas carreras a la vez, tuve la suerte de que me fuera muy bien, y un poco para englobar el por qué les comento esto, porque creo que para hacer lo que estamos haciendo se conjugaron varias cosas, ¿no? Yo hice hace muchos años, aparte de la especialidad pediátrica, hice otras especialidades médicas. Una de ellas es la especialidad en investigación clínica farmacológica. Hice también la maestría en bioética en Flaxo e hice la maestría en economía y gestión sanitaria. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque eso me permitió desde hace muchos años meterme en un ámbito que era el de la investigación clínica, es decir, el de investigar cuestiones farmacológicas en seres humanos. Ustedes saben que eso es la investigación clínica. ¿Me escuchan o se cortó? Perdón. No, se escucha. Sí, te Listo, escuchamos listo. perfectamente. Bueno, perfecto. Ustedes, cualquier cosa, si se corta, yo me voy a dar cuenta. Entonces. Y que es investigar en seres humanos diferentes medicamentos. La verdad es que eso se hace muchísimos años. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial se decidió poner normas de bioética que rigieran la investigación en seres humanos. Y lo que pasó en la segunda mitad del siglo XX fue que esas normas se hicieron muy, muy rígidas, por suerte, como correspondía, digamos, tan rígidas en algún momento que se empezó a dificultar investigar. Esas normas fueron haciéndose un poquito más operativas sobre el fin del siglo pasado, y en este siglo han alcanzado un nivel de protección del ser humano y de permitir en el avance rápido en investigaciones que me parece que alcanza su pico en esta pandemia. Es decir, ¿qué digo que alcanza su pico? Es decir, que hay una voluntad política mundial que ha permitido investigar y hacerlo a gran escala y con gran velocidad sin saltear todos los pasos regulatorios que tiene la investigación clínica. En ese contexto se planteó una situación en la que los que más rápido se acomodaran a esta situación mejor podían investigar y en mayor cantidad de personas. En eso se juntó el hecho de que yo trabajo hace muchos años con Fernando Pollack, que es un infectólogo muy conocido, virólogo, especialista en infecciones respiratorias virales, con Romina Lifter también, que es especialista en vacunas, y yo que hacía investigación clínica hacía muchos años, también dirigida a infecciones respiratorias. Entonces, claro, de repente se dio esta situación en donde nosotros estábamos plantados frente a una pandemia y un poco con ese know-how que yo les comento de también saber manejar lo que significa la gestión sanitaria en el medio de una pandemia, conseguir insumos, manejo de personal, armar grandes estructuras edilicias médicas rápidamente, ¿no? Y con una forma que respetara todas las normas de higiene del coronavirus, y también con todos los aspectos de bioética que surgen de la maestría en bioética, de poder resolver las cuestiones que se van dando a nivel investigación clínica, todas esas vicisitudes éticas que se van dando a lo largo de los estudios. Eso creo que se potenció de una manera espectacular cuando decidimos hacer un estudio de utilización de plasma de convalecientes en adultos mayores con altos títulos de anticuerpos, y nos obligó a armar, como si nosotros fuésemos desde la Fundación Infant, una verdadera farmacéutica, empresa farmacéutica, un estudio clínico de unas características que no se había hecho nunca en el país, con un tamaño, con 15 instituciones del conurbano y capital, bueno, que funcionó muy bien, que probamos la eficacia de ese tipo de plasma en pacientes bien de riesgo y bien temprano, utilizado con altos títulos, y que nos abrió la puerta a tener una estructura durante la pandemia de investigación muy, muy grande en todo el AMBA, toda la región de AMBA. Nosotros trabajamos hace años con Pfizer, yo les cuento, yo participo en el estudio y desarrollo de vacunas para que tengan una idea de lo que se llama la bronquiolitis, ¿vieron? El virus incisional respiratorio en embarazadas, en niños, anticuerpos monoclonales en niños de todas las edades,
antivirales contra infecciones respiratorias, vacunas anti-meningitis, medicaciones para insuficiencia cardíaca de adultos, bueno, una infinidad de productos medicamentosos que hay que probar y que hacer adecuadamente los estudios. Y teníamos mucha relación, como decía recién Olga, con la empresa Pfizer, una de las empresas más grandes de medicamentos del mundo. Ellos nos comentaron en ese momento, hablando de otros temas, que estaban por investigar una vacuna de COVID y que bueno, que la querían hacer rápidamente y que no tenían muchos lugares, que había muchos lugares, pero no lugares de gran tamaño, de confianza. Y nosotros les contamos lo que habíamos hecho con Plasma y se les ocurrió con Fernando que podríamos hacer una cantidad de pacientes que no se habían hecho nunca en la historia. Nunca en la historia se habían enrolado la cantidad de pacientes que nosotros enrolamos en 2 meses en el Hospital Militar Central. El estudio lo dirigimos Fernando Polack y yo. Fueron 5.775 personas. Piensen, para que tengan una idea, el centro de Estados Unidos que más pacientes enroló y trató en el marco de este estudio fue aproximadamente 300 pacientes a lo largo de 6 meses. Nosotros hicimos 5.775 en 2 meses. Es decir, era de repente haber llevado la investigación clínica a una escala en la que no se había hecho nunca. Y acá el punto y el desafío fue que lo habíamos hecho además con mucha calidad, auditados por las agencias regulatorias internacionales, la Agencia Regulatoria Europea, la ANMAT de Argentina, a instancias de ella a todos los de Latinoamérica, y fíjense que fue la primera vacuna en finalizarse el estudio, en aprobarse a nivel mundial y con nuestro centro como protagonista central, al punto de que tanto Fernando Polack como yo, Fernando Polack de hecho encabezó a los autores generales en el artículo, uno de los artículos más citados de la historia del New England Journal of Medicine, en donde se describe la primera vacuna aprobada contra el coronavirus. Eso no solo nos estimuló a seguir trabajando en ese estudio como lo veníamos haciendo, sino que nos abrió la puerta también a que muchas otras vacunas que venían un poquito más atrás en el desarrollo, decidieron confiar en nosotros y solicitarnos que hiciéramos lo mismo. Así fue como la empresa Medicago de Canadá, una farmacéutica que tiene mucha experiencia en trabajar en virología vegetal, es decir, en tratar de utilizar vegetales para la producción de vacunas, se contactó conmigo para ver si podía dirigir el estudio acá en Argentina, en donde además la escala ya la llevamos de 5.775 a lo que vamos a hacer, imagino, más o menos 8.000 voluntarios, también en 2 meses y medio. Es decir, vamos a superar nuestro propio récord en tamaño y en velocidad de Pfizer. Un poquito voy a compartirles ahora, digamos, ahí llegamos, los dejé plantados rápidamente y plantadas en lo que sería el inicio del estudio de Medicago. Díganme ahí si ven la pantalla, ¿la ven bien? Que estoy compartiendo. Perfecto, perfecto, Gonzalo, adelante. Bueno, este es un símbolo que creamos nosotros con el concepto de vegetal y de vacuna. La vacuna de Medicago, VLP, quiere decir Virus-like Particles, partículas similares a virus. Es la plataforma, es la forma de vacuna de la que estamos hablando. Recuerden que cuando uno nombra plataforma de vacunas, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a, ustedes han escuchado nombrar mucho las vacunas ARN mensajero, ¿no? Pfizer, Moderna, CureVac. Las vacunas con vector viral, y ahí han escuchado hablar del vector viral no replicante del adenovirus, y saben que hay una que tiene adenovirus de chimpancé, como AstraZeneca, otra que tiene un adenovirus humano, el adenovirus 26, como es la de Janssen, y tiene una sola dosis, otra de una sola dosis que tiene un solo adenovirus, el 5 que es CanSino, una que ya está mucho ahora en boga, que es Sputnik, que tiene 2 adenovirus, uno en la primera dosis el 26 y el segundo el 5, que es más difícil de cultivar, y ustedes saben que no se consigue bien. Después tenemos las que son virus inactivado, ¿no? Como la de Sinopharm, Sinovac, por ahí algunas de las plataformas chinas. Otras que son proteínas recombinantes, como puede ser la de Novavax. Es decir, diferentes formas de hacer vacunas, y a esas se les viene a sumar, hay otras, ¿no? Hay vacunas ADN, hay vacunas con virus vivo atenuado que todavía se están investigando, vienen un poquito más lento los estudios, y llegan este tipo de vacunas que se llaman partículas similar a virus, VLP. Medicago, como les decía, es una empresa que hace años que desarrolla este tipo de vacunas, y venía tratando de investigar las vacunas con plantas. Hace mucho que los virólogos y biólogos del mundo quieren a partir de plantas hacer vacunas. De hecho, se habían hecho experiencias, Medicago había hecho experiencias con H1N1, con la gripe, y había hecho una experiencia con el ébola.
que había andado bastante bien, pero recuerden que el ébola es una enfermedad muy mortal, muy localizada, específica, que solo se da en algunos brotes en el medio de África. Entonces es difícil hacer estudios realmente a gran escala con estas enfermedades. De repente el coronavirus abre la posibilidad de modificar un poquito esta plataforma que se venía trabajando con una planta que se llama, como decía Olga, nicotiana benzamiana, ¿no? Es un derivado de la nicotina. Nicotiana tabacum es la nicotina que nosotros conocemos, que es como una prima lejana, ¿sí? Es una planta del norte de Australia, que Medicago ya la viene utilizando para virología vegetal porque tiene una característica. Es una planta que se deja infectar por virus y que deja que los virus o sus partes se desarrollen libremente adentro suyo sin eliminarlos. Eso permite entonces trabajar adentro de la planta utilizándola como si fuese un bioreactor natural, un lugar en donde uno puede producir cosas con virus, ¿sí? Y a veces, como en este caso de la vacuna, con partes del virus sin que haya virus, ¿sí? Es decir, la vacuna de Medicago, que usa la nicotiana benzamiana como bioreactor natural, fíjense, es una planta que parece como una lechuga grande, ¿no? Y que se ve que es muy fácil de cultivar porque se planta en unos invernaderos techados en Canadá. Fíjense que es del norte de Australia, o sea, nada que ver las temperaturas y sin embargo tolera muy bien, que es fácilmente reproducible su plantación. Bueno, tiene esta característica de que, por ejemplo, en esta vacuna uno nunca participa con el virus entero, sino simplemente con un pedacito, es decir, la partícula que se forma no tiene un carácter infectivo, no puede infectar. Acá no me quiero poner muy fino, pero ustedes ven que dice Agrobacterium tumefaciens en realidad en latín, es un tipo de bacteria a la que se le une eso que ustedes ven que dice plásmido, es como una parte del ADN del virus, y uno corta un pedacito de ese ADN, el ADN en donde se codifica lo que es la información de la formación de la proteína de la espiga. Esta parte parece difícil, pero van a ver que yo se los voy a ir clarificando. Recuerden que la proteína de la espiga, la spike, la habrán escuchado nombrar, es la proteína que tiene el coronavirus que en general desencadena la respuesta inmunológica, es la responsable de generar la parte más importante de las defensas nuestras cuando estamos en contacto con el coronavirus. De hecho, recuerden que en esa espiga es donde cuando sean pequeñas mutaciones por errores de la transcripción del ARN, es que después aparecen las nuevas variantes, ¿no? Variantes que son más complicadas o menos complicadas según el caso. En general son más complicadas. Las que subsisten son las que son mejor virus, las que generan un mejor virus y que entonces se contagia más y se sostiene más tiempo. Bueno, esa proteína de la espiga, la parte del ADN que codifica para ella, es la parte que se corta y se lo adosa a una bacteria, se llama Agrobacterium tumefaciens, que no daña a los humanos de ninguna manera, pero que permite, al meterse en la planta, uno lo introduce en la planta, dirige a ese ADN para que se haga la replicación y de ese ADN se termine formando lo que es la proteína de la espiga, la proteína S del virus, solamente esa proteína adentro de la planta. Ahora, esta proteína no se forma solo como la proteína, una proteína aislada, chiquitita, como pasa en otros casos. Ustedes saben que por ahí estos adenovirus llevan la proteína chiquitita adentro como para generar la respuesta inmunológica, sino que hace algo mucho mejor. Esas proteínas se unen en grupos de 3, en trímeros, y se adosan en una membrana de grasa, todas enganchadas. Ustedes lo pueden ver en el dibujito verde. Ven que dice Virus-like particle, VLP, partícula similar a virus. Esa proteína de la espiga que ven ahí, en el caso del virus a la izquierda y en el caso de la partícula similar al virus a la derecha, así se enganchan todas las proteínas de la espiga en una membrana. Y fíjense que lo que tenemos al final es, como su nombre lo indica, una partícula que es muy similar al virus, pero que fíjense que no tiene el virus adentro. Es decir, tengo una partícula formada en la planta que puede generar una excelente respuesta inmunológica porque va a dar una respuesta inmunológica que es muy similar a la que produciría el virus, pero que no tiene el virus. Es decir, te genera la parte buena, pero no la mala. Y por otro lado, esa partícula cuando uno la retira de la planta y la introduce en una vacuna, le agrega a esa vacuna un adyuvante, un potenciador de la respuesta inmunológica, lo que tienes entonces es una partícula que genera una respuesta inmunológica muy parecida, muy parecida a la que generaría el coronavirus, y que además está potenciada por un adyuvante, por un potenciador, para que esa respuesta inmunológica sea muy potente. Hasta acá, yo sé que esto es complicado, pero ven que estamos finalmente en una vacuna que tiene una partícula similar al virus, y siempre recordemos que una vacuna es mejor cuanto mejor simula la enfermedad. Y fíjense que esta partícula es muy similar a la enfermedad, pero no te genera enfermedad, lo cual la convierte potencialmente en una excelente vacuna.
en la fase 2 de investigación, ahora les voy a contar un poquito cuáles son las fases de investigación, esta vacuna demostró generar una cantidad de anticuerpos neutralizantes del coronavirus en la persona a la que se le aplican, de hasta 50 veces mayor al de otras vacunas hoy eficaces en el mercado. 50 veces mayor. E incluso, por ejemplo, 2 veces mayor a darse la tercera dosis de Pfizer. Entonces, digo, fíjense que algunas ventajas que tiene esta vacuna, ahora voy a volver un poquito para atrás con la fase 3 de investigación, es que esta plataforma permite ser muy precisos, es decir, el diseño puede coincidir con precisión con las cepas circulantes. Si yo tengo nuevas cepas el día de mañana, por ejemplo, la variante Delta predominante, tomo el plásmido, ese pedacito de ADN que les conté, de la variante Delta y armo la proteína de la espiga tal como la tiene la variante Delta. Y esto lo puedo ir modificando a lo largo del tiempo a medida que cambien las variantes. Por eso un poquito eso, Olga, creo que va en dirección de lo que vos me preguntabas. Es escalable, tiene que ver con la plantación de mucha planta, entonces es fácil de escalar la producción, ¿sí? Una planta o 10.000 plantas requieren la misma condición de crecimiento, el mismo invernadero simplemente más grande. Y ahí yo les aplico la tecnología de la misma manera y obtengo en todas la misma partícula. Esto no es un tema menor, porque recordemos que una gran limitante que tienen las vacunas es que por ahí se hacen excelentes vacunas, pero después es difícil hacerlas a gran escala para que les lleguen al brazo de la gente, porque por supuesto está muy bien investigar vacunas, es fundamental, es épico como se está haciendo hoy en día, pero la verdad es que lo que se necesita es que llegue al brazo de la gente, y la escalabilidad de la producción en eso es muy importante, ¿no? Por otro lado, es versátil, ¿sí? Se puede producir con esta plataforma no solo vacunas, sino que con este mismo tipo de plataforma se podrían producir otro tipo de medicamentos dirigidos también contra el COVID. Por ejemplo, las vacunas tratan de prevenir la enfermedad grave. Uno podría hacer también medicamentos que apuntaran a ser antivirales, que eliminaran el virus una vez que ya lo tenés. No lograste no contagiártelo, te genera una enfermedad importante, bueno, igual también se podría generar medicación en ese sentido que fuera antiviral, ¿no? Y es más accesible, porque fíjense que además esta es una vacuna que se puede almacenar a una temperatura de heladera, con lo cual su logística de distribución y almacenamiento no sería muy complicada, ¿sí? Lo que permitiría también que seguramente, como los costos son más bajos, probablemente podría bajar los costos después del tamaño de la vacuna. Un poco acá me estoy metiendo en algo más específico, pero para que sepan además, las proteínas, esas que yo les cuento, pueden ser de prefusión o de posfusión. Son dos tipos de encaje cuando enganchan al coronavirus esas proteínas. Ahora, o sea, cuando el coronavirus ingresa a la célula, se engancha con estas proteínas y hay una forma de prefusión y una de posfusión. Fíjense las vacunas que apuntan a la prefusión. La de Medicago está entre ellas, están la de Pfizer, la de Moderna, la de Janssen, las que han tenido mayores niveles de eficacia. Eso también augura que esta es una vacuna que podría tener alta eficacia. Y acá viene la pregunta de, bueno, si sabemos que es tan excelente la vacuna, ¿por qué no se produce y se administra? Para responder esa pregunta tenemos que pensar un poco cómo funciona la investigación clínica farmacológica. La investigación clínica farmacológica es la investigación de un medicamento desde que arranca en el laboratorio hasta que llega a el brazo, la panza o la piel de una persona. Ahora, eso tiene muchas fases. La primera fase es la fase preclínica, la fase que se hace primero en el laboratorio, en donde uno va descubriendo moléculas, cosas que pueden interesar, dice, bueno, esto acá veo que funciona de esta manera, podría funcionar para esta enfermedad, tengo que verlo, tengo que probarlo, y a partir de ahí se empieza a probar en animales, ¿sí? La investigación en animales se ha reducido muchísimo en los últimos años, y eso está muy bien, y solamente se hace lo mínimo indispensable, ¿sí? Para tratar de dañar a los animales lo menos posible, pero se prueban algunas dosis, y en animales sobre todo se prueba si la hembra no lo transmite a la cría, que no genere cambios genéticos claros e inmediatos, se ven cuáles son las dosis tóxicas máximas que se pueden alcanzar, y a partir de ahí, si cumple todos estos requisitos de seguridad, la molécula puede ser investigada en humanos. Y ahí viene lo que ustedes han escuchado nombrar acerca de las fases de investigación. La primera fase en humanos es la fase 1. Es una fase en donde muy poquitas personas que cobran además por esto y que están internadas reciben estas medicaciones que ya se investigaron en animales y que probaron ser seguras en animales, en seres humanos, y por ahí cambiando las dosis, administrándola de una manera o de otra, con una evaluación sistemática diaria de todas las enzimas hepáticas, todo tipo de función renal. Digamos, se le hacen laboratorios a la persona y seguimientos y ecocardiogramas y todo durante muchos días para ver cómo funcionan estas dosis. Fundamentalmente va dirigida a probar la seguridad en humanos, ¿sí? Es donde se determina, bueno, sobre esta dosis se va a trabajar o sobre este
rango de dosis se puede trabajar y no fuera de esto, sí puede generar esto o esto otro en una persona, y se decide si se sigue adelante o no. Si se cumplen los parámetros de seguridad, se pasa a la fase 2. La fase 2 es una fase en donde se sigue viendo la seguridad, pero ya en decenas o cientos de personas. En general se hace ya en diferentes hospitales, en diferentes lugares, en general en el mismo país o en el país limítrofe donde se está haciendo la fase 1. Y ahí se evalúa no solo la seguridad que se sigue evaluando, sino que además se empieza a evaluar lo que es el funcionamiento, lo que nosotros llamamos farmacocinética, el funcionamiento del medicamento en sangre. Por ejemplo, en las vacunas, la inmunogenicidad, es decir, cómo genera las defensas en sangre esa vacuna. Acá viene lo que yo le decía de los anticuerpos neutralizantes. Se evalúa, por ejemplo, en la inmunidad, en las defensas inmunológicas, en las defensas, digo, en el aparato inmunológico que tienen los seres humanos, hay dos grandes partes, yo les diría. La primera parte es la inmunidad humoral, que es la que hacen los anticuerpos, y la otra la celular, que es la más importante en realidad, que es la que genera la memoria y una serie, una cascada de eventos que generan una memoria en el cuerpo de la persona, que hace que después cuando nosotros nos volvamos a poner en contacto con esa enfermedad, tengamos las defensas automáticas. Y esto más allá de si tenemos o no los anticuerpos. Los anticuerpos pueden haber bajado a lo largo del tiempo, yo me pongo en contacto con la enfermedad e igual genero de vuelta nuevos anticuerpos y genero porque tengo lo que se llama la inmunidad celular. Entonces, fíjense, la inmunidad de anticuerpos tiene mucha fama y todo el mundo se mide y sabe hablar de anticuerpos. Inmunidad celular no se habla mucho, siendo que es la más importante. ¿Por qué? Porque es muy difícil de medir. No se puede medir toda esta cascada de eventos o no se sabe bien cómo medirse todavía, y entonces se ve con algunas aproximaciones y se sabe que es buena y después se va probando a lo largo del tiempo. En cambio, la inmunidad de anticuerpos, la inmunogenicidad de anticuerpos se puede medir rápidamente y uno puede medir la cantidad de anticuerpos, no anticuerpos totales, anticuerpos que además sean neutralizantes del coronavirus. En ese estudio de fase 2 es lo que yo le decía, que esta vacuna ha demostrado una cantidad de anticuerpos muy por arriba de todas las demás vacunas. Ahora, sabemos que lo que queremos nosotros es ver si las personas se enferman o no gravemente con esta enfermedad, si tienen la vacuna. Entonces, para eso hay que pasar a la fase 3. La fase 3 es la fase de la eficacia. Se sigue evaluando todo lo mismo que lo anterior, se evalúa la seguridad, se evalúa también la inmunogenicidad, se sigue evaluando, pero además se evalúa la eficacia. Se hacen dos grupos de personas, acá son miles de personas en todo el mundo. Por ejemplo, para el estudio de Mikao son 30.000 voluntarios, de los cuales piensen que casi 8.000 se van a enrolar solamente en el Hospital Militar Central, o sea, casi un tercio del estudio. Entonces, ¿qué se hace de esas 30.000 personas en forma ciega? Es decir, ni los investigadores ni quienes reciben la vacuna saben que reciben, van a recibir la mitad vacuna y la mitad placebo, solución fisiológica. Uno sigue a estas personas a lo largo del tiempo, a lo largo de un par de meses, y se fija cuando hayan contagiado 160 personas de coronavirus, uno se fija qué tenían estas personas, si tenían vacuna o tenían placebo. En esa comparación, imaginemos que de 160 personas, 5 tengan placebo y 155 tengan vacuna. Bueno, 155 tengan placebo y 5 tengan vacuna, uno ve que la vacuna disminuye muchísimo el riesgo relativo de tener la enfermedad. La inversa de eso es la eficacia. Es decir, si disminuye mucho el riesgo relativo de tener la enfermedad, es una vacuna que tiene altísima eficacia. En función de eso se calcula eficacia. Y para eso sirven las fases 3. Por eso yo siempre le digo, no tiene sentido hacerse anticuerpos para saber si uno está bien cubierto o no contra una enfermedad, porque en el fondo, si no, no sería necesaria la fase 3. La fase 3 la hacemos porque sabemos que la gente, más allá de tener anticuerpos o no, puede estar muy bien cubierta porque la inmunidad celular que yo les contaba está bien garantizada y es difícil de medir. Entonces, para eso es que se hace la fase 3 y esa es en la fase en la que estamos en este momento con esta vacuna. Fíjense cómo dieron los resultados, o sea, las fases 3 de estas vacunas fueron por lejos las mejores, que tienen la misma característica que tiene la de Medicago. Por eso es que auguramos poder tener una vacuna tan buena. Como yo les contaba, fíjense que la cantidad de anticuerpos generados, que sí está en relación de la eficacia de las vacunas, o sea, no es que simplemente nosotros decimos, bueno, no sirven para eso. No. Sabemos que aquellas que generan más anticuerpos, además, en general tienen mayor eficacia. Fíjense en Sputnik cuántos anticuerpos neutralizantes genera, 40. Sinopharm, 100. AstraZeneca, 120. Fíjense Medicago cuánto genera, 2.000. Lo que yo le decía, hasta 50 veces más que, por ejemplo, la Sputnik, que es una vacuna eficaz y que funciona muy bien. Entonces, según los estudios realizados, en fase 2, y acá lo van a entender esto, la vacuna de Medicago tiene la capacidad de generar 50 veces más concentraciones de anticuerpos neutralizantes que algunas de esas vacunas. Fíjense, entonces, esa fase 2, cómo nos dice qué esperanza nos da en función de la fase 3, que las tenemos que hacer, por supuesto que hay que probarlo esto, ¿no? La eficacia de la vacuna, como les decía, tiene una estrecha relación con la capacidad de generar
altas concentraciones de anticuerpos protectores. O sea, realmente vemos que cuanto más anticuerpos protectores tiene la vacuna, mayor eficacia tiene. Sin embargo, esto es ciencia y uno tiene que ir dando paso a paso y no puede aseverar las cosas simplemente por suposición. Para eso es que tenemos que hacer estos estudios y por eso, porque nosotros lo sabemos hacer muy bien, muy rápido y con alta calidad, es que nos eligen para tener estos datos con la mayor veracidad posible. Ahora, si esta vacuna prueba su eficacia, tiene una designación de vía rápida otorgada por la FDA. FDA es la Food and Drug Administration, que es la agencia regulatoria estadounidense que actúa, les diría, como rectora de todas las demás agencias regulatorias. Si la FDA lo aprueba, miren, esas vacunas que aprueba la FDA en general son aquellas vacunas que se aceptan en todo el mundo, ¿no? Como certificadas para ingresar. Ahora, la ANMAT, de hecho, gracias a su anexo 1, en general trabaja en consonancia con lo que dice la FDA y aprueba si aprueba la FDA. ¿Qué significa tener una vía rápida otorgada? Este fast track que daría la FDA significa que realmente si esta vacuna es eficaz, por empezar, se acelera el proceso de revisión y aprobación de la vacuna por parte de la FDA, da la garantía de que se revisará el crossover a los 160 casos de COVID y a todos los demás también que hayan tenido placebo. Es decir, si se prueba la eficacia, uno tiene la obligación ética de administrarle esa vacuna que ahora se prueba es eficaz a todas aquellas personas que en el estudio hayan recibido placebo. Es decir, se abre el ciego y se dice, bueno, miren, ustedes tienen vacuna y esta vacuna es eficaz, los felicitamos. Y a la otra mitad se dice, miren, ustedes tuvieron placebo, gracias por participar, y ahora les vamos a dar las 2 dosis de vacuna, ¿no? Por supuesto. Y además permite tener una interacción continua con la FDA con la validación de calidad que eso significa, ¿no? Es un tipo de vacuna que está aceptada automáticamente por todo el mundo. ¿Cuándo podríamos tener esta eficacia? Bueno, esta eficacia se podría tener, calculamos por la tasa de enrolamiento, o la cantidad de infección que hay y la nueva llegada de la variante Delta, puede ser que de acá a 2 meses, 3 meses a más tardar, podamos tener lo que se llama un análisis interino de eficacia. ¿Qué significa el análisis interino de eficacia? Bueno, esto que yo les decía. Nosotros en los estudios de fase 3 en general se hacen durante 1 año, 2 años, ¿no? Este va a durar 1 año y medio aproximadamente. Y históricamente la eficacia de un medicamento se prueba al final de la fase 3. Ahí se abren los resultados, se ve, y si está todo bien, bueno, se aprueba el medicamento y se empieza a utilizar a nivel mundial. Ahora, como estamos en una pandemia, ¿qué se decidió? Se decidió que apenas se pueda tener la eficacia, uno haga un análisis interino y ya puede empezar a utilizarla y a producirla, siempre bajo un uso de emergencia. Recuerden que todas las vacunas aprobadas son para uso de emergencia. ¿Por qué? Porque las fases 3 no están terminadas. Nosotros todavía estamos haciendo la fase 3 de Pfizer, por ejemplo, ¿no? Fíjense que lo importante de participar en estos estudios tiene que la posibilidad de que uno tiene de recibir 2 dosis, ¿no? Nosotros estamos en este estudio, hay ciertas características para participar. Uno puede participar si tiene entre 18 y 59 años, si vive en la región de AMBA, si no tuvo ninguna dosis de vacuna aplicada todavía y si no tuvo coronavirus detectable por una PCR. ¿Esto qué hace? Hace que realmente se hayan anotado muchísimas personas de entre 18 y 35, 40 años que no tienen acceso a 2 dosis de vacuna a la brevedad. Y esto es importante porque si el participante en el estudio tiene 50% de posibilidad de tener 2 dosis de vacuna, una aparentemente muy buena vacuna, ¿sí? De cara a lo que serían las variantes Gamma y Lambda, Manaus y Andina, que fíjense cómo infectan en Gran Buenos Aires y en Cava, y de lo que se viene de la variante Delta. La variante Delta sabemos que tiene una característica. Es una variante que tiene mucha mayor contagiosidad al nivel de la varicela, que es una de las infecciones más virales que más contagiosidad tienen, y que no parecería generar más daño en la persona a la que contagia, pero sí vemos que baja mucho la eficacia de las vacunas. De hecho, todas las vacunas que existen son muy buenas, con 2 dosis contra la variante Delta, pero con una dosis la eficacia baja entre 3 y 4 veces más. Fíjense, yo se los traje, si no me equivoco, en un cuadrito, las nuevas variantes, fíjense, la nueva variante, la cepa Delta, fíjense cuánto baja con anticuerpos naturales en una persona que ya esté convaleciente, le baja 2,5 veces casi la cantidad de respuesta, ¿sí?, de anticuerpos, de generación de anticuerpos con la variante Delta. Fíjense las vacunas de Moderna y Pfizer, que son las que mayor eficacia tuvieron, bajan entre 3 y 3,5 veces su generación de anticuerpos y por lo tanto su eficacia. O sea, está disminuida 1/3, aún las mejores vacunas. Por eso es tan importante tener 2 dosis de vacuna de cara a la variante Delta. Por eso es que mucha gente ha optado por participar en el estudio de Medicago y ver si puede recibir las 2 dosis de vacuna ahora, o quizás si se prueba la eficacia en unos meses, en unos meses. Fíjense, Medicago
para este tipo de vacunas es muy comparable, y fíjense lo que podría ser la variante Delta, por eso es tan importante ver qué pasa, y un poco respondiendo a lo de Olga, vamos a poder ver, como ya va a estar circulando la variante Delta, cómo funciona esta vacuna realmente desde el vamos contra la variante Delta, ¿no? Se ve que tanto Moderna como Pfizer, que generan muchísimos anticuerpos, que generan, fíjense, 235 y 350, ¿sí? Y sabemos que en este caso genera 2000, bueno, pensamos que contra la variante Delta va a andar muy bien también la vacuna de Medicago. Entonces, fíjense que las vacunas que actualmente cuentan con la aprobación de emergencia en Argentina han demostrado distintos niveles de protección contra la variante Delta, pero ninguna, como yo les decía, ha demostrado eficacia con la aplicación de una sola dosis. Y hoy en Argentina estamos en una situación en donde hoy este número, esto es cuando yo hice la charla, ahora subió un poquito, pero debemos estar por debajo del 15% todavía de la población con 2 dosis. Por eso es tan importante estudiar estas nuevas vacunas. Uno dice, bueno, pero ¿por qué quiero seguir estudiando vacunas si ya tengo vacunas? Bueno, hay que estudiarlas por esto, porque sabemos que las demás vacunas, si tenemos una dosis sola no alcanza, entonces quiere decir que seguimos necesitando más dosis de vacunas, obviamente, y que esas dosis de vacunas, cuanto más sean, mejor, y sobre todo si tienen la calidad como la que creemos que puede tener Medicago de cara al futuro. Entonces, ¿cuál es la ventaja de participar en un estudio de investigación bajo el estricto seguimiento de un equipo de farmacovigilancia? Piensen que nosotros somos más de 1000 personas, ¿sí? Y incluyendo más de 500 personal de médicos y médicas y personal de salud, y seguimos a la gente durante un año de una manera muy minuciosa, ¿sí? Con contactos, te llevan una aplicación que cargan en el diario todos los días los signos y síntomas que puedan tener, tienen un 0800 24 horas para contactarse con nosotros, y nosotros hacemos una vigilancia activa de seguimiento de la gente una vez por semana al menos durante todo el año que dura el estudio, y ante cualquier cosa nos ponemos en contacto con los médicos y participamos en el seguimiento del paciente. Entonces, bueno, ventaja de participar en un estudio, velar por el cuidado de la seguridad de cada uno de los voluntarios, eso es lo que hacemos. ¿Sí? Un seguimiento periódico y cuidadoso a través de un equipo muy calificado. Hacemos un monitoreo muy cercano durante todo el estudio y la duración de la pandemia, además, ¿sí? Y nos aseguramos que durante el estudio se le dé el mejor de los cuidados médicos al o la voluntaria en caso de que los necesitara, ¿sí? Más allá de que además tenemos información recabada de toda la población argentina para una nueva vacuna. Esto fue muy bueno en Pfizer. Nosotros sabíamos que la vacuna de Pfizer, más allá de que era muy buena, que además estaba totalmente validada con nuestra población argentina. Muchas veces hay muchas diferencias entre las diferentes poblaciones, ¿no? Fíjense, acá están las características de las vacunas contra la COVID-19 que se aplican hoy en Argentina. Son datos que por ahí simplemente yo les quería mostrar y recordar una cosa, que para evitar la hospitalización y la mortalidad, casi todas las vacunas son excelentes contra el coronavirus, ¿sí? Lo que estamos tratando es de encontrar una vacuna igual de buena a las anteriores y que sume mayor cantidad de posibilidad de gente vacunada en el mundo con mayor velocidad, ¿sí? Fíjense que todas tienen un muy buen perfil de seguridad, y ahí un poquito abajo ven que están las diferentes plataformas. En el caso de Medicago, recuerden que Medicago tiene algunas características, que es, no sabemos la eficacia todavía, la estamos estudiando, tanto para hospitalización y mortalidad. Se dan 2 dosis en un periodo de 3 a 4 semanas, en general son 21 días para Medicago, ¿sí? Efectos adversos graves, la verdad que no hemos registrado. De hecho, de esta vacuna es hasta ahora, de todas las que conocemos, la que menos eventos adversos ha generado y menor reactogenicidad, esos signos y síntomas que se dan a veces en las personas que reciben la vacuna. Vieron que son de dolor en el brazo, un poco de fiebre, un poco de cansancio. Bueno, Medicago hasta ahora es la que menos eventos adversos de ese tipo tiene, y el tipo de vacuna, como les dije, es una VLP, una Virus-like Particle, partícula similar a virus, ¿sí? Bueno, hasta acá llegó la presentación de la vacuna, por supuesto. Yo les cuento un poco que el estudio al día de hoy, estamos con más de 7.000 personas enroladas, 7.500 aproximadamente, ¿sí? Apuntamos a enrolar mucho y en el corto plazo mucha gente y a gran velocidad para poder tener disponibilidad de todas estas personas, de que después, si aparecen los casos, estos 160 casos a nivel mundial, podamos abrir el ciego y ver la eficacia, y cuando tengamos la eficacia, si es buena, bueno, poder empezar a producir la vacuna y administrarla, y entre otras cosas, vacunar con vacuna a todas las personas que hayan recibido placebo en el estudio. ¿Qué significa una eficacia buena? Bueno, una eficacia que esté por arriba del 50% para el FDA es una eficacia buena, ¿sí? Recuerden que la eficacia se mide en los signos y síntomas leves, ¿sí? Después esas eficacias para hospitalización y muerte son muchísimo mayores, ¿sí? Una de un 50% de eficacia para hospitalización y muerte puede ser del 75 o 100%, ¿sí? Y bueno,
¿En dónde se está haciendo este estudio? Principalmente en Canadá, en donde se hizo la fase 1, la fase 2 se hizo en Canadá y Estados Unidos, y la fase 3 en Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, y de Latinoamérica. En Latinoamérica, en Brasil, ahora está por abrir México, está por abrir Colombia, y en Argentina. En Argentina son 5 centros, uno en Córdoba, uno en Tucumán, uno en Rosario y 3 en Capital. En Capital Federal, el nuestro es el más grande del mundo, por lejos. Imagínense que hoy hay enroladas 22.000 personas más o menos, nosotros ya enrolamos más de un tercio de esos, 7.500. El siguiente centro que viene en tamaño es el de Brasil, con 2.100, uno de Brasil, y después el siguiente creo que son 600 personas en un centro, y después son de 200, de 50. O sea, fíjense la diferencia y el tamaño, ¿no? Hoy por hoy nosotros en Hospital Militar, yo estoy dirigiendo ahora el centro más grande de investigación del mundo, ¿sí? Así que bueno, auguramos tener a la brevedad esta vacuna, esperemos que sea una vacuna que nos permita tener la misma experiencia que tuvimos como con la de Pfizer, ¿no? En la de Pfizer hicimos un estudio también, un poquito más chico, de 5.775 personas, pero que permitió probar una eficacia del 95%, que en Argentina fue del 97%, ¿no? Y entonces eso habla de una realización del estudio de mucha calidad, que esperamos repetir en este caso, y que nos abre la puerta también, si tenemos un rol central, a poder pedir que las negociaciones se inicien con nuestro país para poder traer esa vacuna hacia acá. Sabemos que con Pfizer no funcionó como nosotros nos hubiese gustado, por cuestiones nos exceden, pero bueno, con Medicago haremos el mismo intento si esto es posible. Y quién sabe, el día de mañana, quizás Argentina tiene hasta la capacidad de recibir una transferencia tecnológica para poder producir una vacuna de estas características en este país. Hoy por hoy eso no es posible, porque Argentina no está acostumbrada a esta plataforma, pero que podría ser a la brevedad. Así que, bueno, no sé si quieren hacerme preguntas. Excelente. Hay que hacer una aclaración. Es verdad que el centro de Rosario finalmente no inició, creo, o estaba por iniciar, estaba en discusiones, porque una cosa que ha sucedido en la Argentina es que cuando este estudio se inició, se pretendía hacerlo en todas las edades, pero ya estaba la vacunación en ese momento liberada para mayores de 60 años. Entonces se decidió, la norma pidió que se hiciera de 18 a 59 años. ¿Sí? Así que bueno, nada, lo que necesiten quedo a disposición para contarles. Bárbaro, Gonzalo, excelente exposición. Pudimos comprender perfectamente la problemática, en qué consiste y dónde nos encontramos hoy. Hay algunas preguntas de nuestros amigos que nos acompañan en sala. Por ejemplo, Diego Sánchez nos pregunta si 3 meses tardarían en abrir el ciego. No se sabe, la verdad que, a ver, acá hay un punto que por ahí es muy técnico, pero se los comento. Cuando uno hace estudios de investigación en el marco de una pandemia, por ejemplo, es decir, que existe la posibilidad de que la gente además en su país tenga acceso a la vacuna, recordemos siempre que la investigación clínica, esto es un tema bioético central en la investigación clínica, es absolutamente voluntaria y con participación autónoma de la persona. Por supuesto que hay un montón de beneficios secundarios por participar en un estudio de investigación clínica. De hecho, se sabe que en general las enfermedades, los pacientes, aún los placebos cuando participan en investigación clínica, tienen una mejor evolución de su enfermedad porque, claro, están tan seguidos, tan minuciosos todo, que se ven beneficiados. Pero la verdad que una participación en un estudio clínico tiene que ver con un acto altruista y solidario, nada más. Después la persona puede sopesar otros beneficios secundarios, pero lo que uno le tiene que transmitir al voluntario es, no, mire, acá uno tiene que participar simplemente porque tiene ganas de colaborar. Y esto es un poco el approach que han hecho voluntarios y voluntarias, gente que dijo, no, quiero colaborar, poner mi cuerpo y mi tiempo para hacer un estudio que permita tener una nueva vacuna. Bueno, bienvenidos. Pero ese consentimiento informado es un proceso, no es solo el formulario que uno firma el primer día, digamos, eso sigue a lo largo de todo el estudio y uno puede retirarse del estudio simplemente sin dar indicaciones de por qué lo hace en cualquier momento. Esto es algo que nosotros se lo recalcamos mucho a voluntarios y voluntarias, y esto incluye la posibilidad de vacunarse con una vacuna de un turno que tengan nacional, ¿no? En cuyo caso nosotros lo pueden solicitar, les abrimos el ciego y pueden, si tienen placebo, se retiran del estudio y se vacunan con la vacuna que quieran darse, y si tienen vacuna, quedan en el estudio porque ya tienen la vacuna, digamos, y en general se completan la vacunación en el estudio. Ahora, saben que más allá de que existe esta posibilidad, les cuento que de 7.000 personas, menos del 1,5% se han retirado del estudio por querer vacunarse con una vacuna que tienen disponible. Se ve que hay un montón de gente que no está apurada en vacunarse o, no sé,
no quiere vacunarse con las vacunas que están habitualmente, o tiene mucha ganas de participar en un estudio de investigación, o se siente que está en un grupo, que es verdad, por ahí está en un grupo etario de menor riesgo, y decidieron mantenerse en el estudio y participar. Seguramente el 50% de esas personas tienen 2 dosis de vacuna, una vacuna que igual tenemos que probar la eficacia, por supuesto, pero sí tienen la posibilidad. Y la verdad es que ¿cuánto tiempo va a abrirse el ciego, digo, masivamente? Porque ya tengamos el análisis de interior de eficacia, es una apreciación mía en base a mi experiencia anterior, pero depende, obviamente, yo calculo 2 meses, 3 meses más o menos, lo cual es un tiempo escasísimo, muy, muy corto. Hoy suena mucho porque todo nos suena muchísimo, obviamente, y es lógico por la pandemia, pero bueno, hay que esperar eso. Y eso va a depender también de que, por ejemplo, no sé, empezar a circular la variante Delta y acá es una población joven que por ahí transgrede mucho más las normas, puede ser que esas 160 personas se contagien antes y aparezcan antes. Y bueno, por ahí tenemos antes el análisis de eficacia, pero bueno, nosotros siempre decimos todo el mundo tiene que seguir participando en su vida diaria con las mismas normas estrictas de control. No hay que descuidarse porque uno piensa que puede tener vacuna o para facilitar el estudio. Eso de ninguna manera. Primero está la salud de la gente y después se hace el estudio en la medida que se puede con las modificaciones que hay que ir haciendo. Perfecto. Rochi Ceballos pregunta, ¿qué significa quedar discontinuado del protocolo por haberse contagiado COVID? ¿Eso significa que de todas maneras voluntarios igualmente reciben la vacuna una vez aprobada? A ver, esa es una buena pregunta, también por ahí es muy técnica, pero se las comento. Tener COVID, a veces no se hace mucho hincapié en esto. Cuando uno tiene COVID es como si estuviese vacunado después, ¿sí? Obviamente, ya sea leve o grave el COVID que tenga, uno tenga alta tasa de anticuerpos o tenga baja tasa de anticuerpos, lo que se ve que todas las personas que tuvieron COVID, aún frente a estar expuestos a diferentes variantes, la reinfección a los 6 meses es casi inexistente, es muy, muy baja. En general tiene que ver con características particulares de esa persona. Entonces, como se sabe que uno cuando tiene COVID queda inmunizado, al menos durante 6 meses, imaginamos que va a ser más, pero la verdad que hoy por hoy se puede afirmar hasta 8 meses, se puede afirmar, pero no muchísimo más, ¿no? Porque hay que ser precavidos con esto. Fíjense que incluso a nivel estatal, si uno tuvo COVID, se dice, bueno, hasta dentro de 3 meses ni siquiera te voy a dar un turno de vacunación porque probablemente no lo necesites, ¿no? Entonces, bueno, uno si está en un estudio puede haber tenido 1 o 2 dosis de vacuna, ¿no? Supongamos que tuvo una dosis de vacuna o tuvo una aplicación de producto, no sabemos si vacuna o placebo. Si tiene COVID, obviamente queda discontinuado el estudio porque ya no cumple con los requisitos para participar en el estudio y tiene 2 posibilidades. O tenía placebo y ahora tiene COVID, con lo cual queda inmunizado por tener COVID, digamos, ya no puede participar en el estudio, pero no requiere tampoco que uno le aplique un producto de investigación rápidamente, o tiene una dosis de producto y además tiene COVID, lo cual sabemos que todas las personas que tienen una vacuna y además tienen COVID, tienen la mejor cantidad de defensas que se puede tener, mucho más que tener 2 dosis de vacuna, no sé si me explico. Tener COVID y vacuna, una dosis, genera mucha más cantidad de defensas que no tener COVID y tener 2 dosis de vacuna. Por lo tanto, se decide en ese caso priorizar el no seguir aplicando productos de investigación si la persona ya no va a poder participar en el estudio y se lo discontinúa del estudio. Pero muchas veces al que está vacunado además se lo sigue, pues se le siguen haciendo laboratorios. Estar discontinuado no quiere decir estar retirado del estudio. No sé si me explico. Sí, sí, perfecto. Celeste Reggi dice que en algún momento ella se enroló, pero que nunca la llamaron. ¿Cómo podría ser para participar del estudio? Bueno, depende de dónde viva. Si vive en la región de ambas, si vive en otra región, tiene que averiguar, porque yo no recuerdo cómo es la plataforma de inscripción de cada uno de los centros, pero el nuestro es argvacunacovid.com, argvacunacovid.com. Ahí es un formulario de prescripción en donde anotan los datos. Si son elegibles, o sea que no incumplen ninguna de estas normas que yo les digo, los vamos a llamar por teléfono. Perfecto. María Alejandra Costa dice que es miembro del comité de CAICIAP de Rosario, donde se bajó el estudio porque el Comité Provincial de Santa Fe cuestionó el cruzamiento de 60 días. ¿Sabes algo de eso, Gonzalo? No, tendrá que ver con esto que estamos diciendo. Seguramente habrán pensado que el entrecruzamiento, ¿qué se llama? Entrecruzamiento es vacunar, si la vacuna es eficaz, con vacuna a todos los que habían recibido placebo. Cruzarlos de ramas, se llaman ramas, rama placebo, rama vacuna. Bueno, cruzar a todos los que eran de placebo a vacuna. 60 días es un tiempo aproximado, igual no sabemos si pueden ser 45 u 80 días, ¿no? Se ve que al Comité de Ética Rosario le pareció que por ahí eran muchos días. De todas maneras, yo ahí no sé si coincido tanto con esa visión, esa mirada bioética, porque me parece que eso está enmarcado en la autonomía del voluntario, ¿no? Si el voluntario quiere participar en el estudio y sabiendo que se puede retirar en cualquier momento, cegarse y vacunarse, que si es placebo se puede vacunar, no entiendo mucho cuál es el razonamiento detrás de eso, pero bueno,
es una visión de ese comité, es el único comité que lo vio así, ni la ANMAT, ni todos los demás comités provinciales, ni hospitalarios lo vieron así, pero bueno, son posturas. Perfecto. Carla Bonifaci pregunta, ¿qué ventaja podés decirnos entre Sinopharm frente a la partícula similar al virus de Medicago? No, son plataformas diferentes, es decir, yo diría que no son comparables solo por resultados en realidad. La vacuna de Sinopharm es de virus inactivado, son vacunas que son, por ahí, que han demostrado mucha menor eficacia, ¿no? Y mucha menor cantidad de anticuerpos generados. Eso no quiere decir que no puedan generar por ahí una muy buena respuesta celular, pero la verdad es que las 2 dosis de esa vacuna tienen una muy buena cobertura para enfermedad grave u hospitalización digamos, por el coronavirus. No se puede comparar con la eficacia con Medicago porque todavía no está hecha, ¿no? Eso lo vamos a saber un poquito más adelante. Perfecto. Diego Sánchez dice, en el caso de que esta vacuna no llegue a Argentina y suponiendo que se necesite una tercera dosis, los voluntarios, aunque la vacuna no esté en el país, ¿recibirán las dosis que hagan falta a futuro? No, la tercera dosis, hay un tema que la tercera dosis no es imprescindible de ninguna manera hoy por hoy para ninguna vacuna. Es decir, hoy por hoy es un lujo. Está bien que esté investigándose, está bueno, nosotros tenemos relación con la gente de Pfizer, conocemos bien dentro del estudio, pero hoy no está indicada de ninguna manera. No me parece entonces éticamente que ninguna empresa tenga que, en un estudio clínico, aplicar entonces la tercera dosis simplemente porque se aprobó en otro lado. La verdad que en el marco de un estudio clínico uno tiene que hacer que no haya ninguna desventaja de la gente que está ahí respecto de su propio país. Si Argentina tuviese una tercera dosis, ¿sí?, y no pudiese ser intercambiable esa tercera dosis de vacuna, bueno, Pfizer tendría, por ejemplo, que vacunar con una tercera dosis, o Medicago en su caso, pero si se prueba la intercambiabilidad, es decir, que uno se puede dar un refuerzo de cualquier otra vacuna el año que viene, yo creo que ningún farmacéutica, me encantaría hacerlo ese estudio, pero digo, ninguna farmacéutica estaría obligada a darle una tercera dosis en el marco del estudio a sus participantes. Perfecto. Un usuario desde un celular nos dice, si esta partícula similar a virus no induce a nuestras células a generar la proteína espiga. Sí, ¿cómo? Si una... Dice entonces, esta partícula similar a virus no induce a nuestras células a generar la proteína espiga. Eso No, viene... nuestras células nunca generan la proteína espiga. La proteína espiga es parte del virus. Perfecto. Nuestras células lo que generan son anticuerpos contra la proteína de la espiga. En este caso, esta partícula la presenta de una manera tan parecida como la presenta el coronavirus que uno genera mucho anticuerpo, muchísimo anticuerpo neutralizante, aunque no está el virus. Eso está bueno porque eso es lo que simula una vacuna, ¿no? Yo te doy algo que parece la enfermedad, pero no lo es, que te genera la respuesta inmunológica, pero no te enferma, para que vos cuando realmente te pongas en contacto con ese bichito, bueno, ya tengas preparadas todas las defensas. Perfecto. Hay otras preguntas que ya fueron respondidas durante la charla y durante tu exposición, así que voy extractando algunas otras. María Cristina dice, ¿cuánto tiempo se tarda en determinar la eficacia de una vacuna? Bueno, eso es lo que comentaba recién, ¿no? Depende de la cantidad de casos que vos alcances de ese objetivo primario que vos te pusiste. Por ejemplo, en las vacunas de coronavirus, los objetivos primarios fueron, bueno, a ver, yo quiero evitar, dijeron la mayoría de las vacunas, que tengas, o sea, yo quiero evitar todo tipo de enfermedad de coronavirus, ¿no? Dijeron las vacunas, pero yo me voy a evaluar mi eficacia en función de cómo evito tener una enfermedad leve por coronavirus. Y según eso se midió la eficacia. Por supuesto que los objetivos secundarios eran, bueno, cómo evito la enfermedad moderada, cómo evito la enfermedad grave, cómo evito la muerte. Y fíjense que las eficacias fueron dando de entre el 65 y 97%, y sin embargo, para la enfermedad grave y muerte casi todas dieron entre el 95 y el 100, ¿no? Que es para lo que se usa una vacuna. Por eso tampoco tiene tanta sentido comparar las eficacias, porque para lo que las queremos usar es en realidad para la enfermedad grave y la muerte, no para lo que se midió la eficacia primero. Pero bueno, en general eso tiene que ver con la cantidad de casos que vayas descubriendo. En general, un análisis interior de eficacia se puede hacer desde que iniciaste entre 3 meses y 6 meses desde que iniciaste, es lo que estuvimos viendo con el coronavirus, ¿sí? Bueno, esperamos, por eso digo, yo creo que deben quedar 2 meses por lo menos hasta que tengamos esos casos. ¿Tu opinión sobre la combinación de vacunas y el cruzamiento a los 60 días?
sobre la combinación de vacunas y entrecruzamiento es otra cosa, es lo que hablábamos recién, que no es a los 60 días, es un aproximado lo de los 60 días, ¿sí? Esto que yo les decía de los 2 meses, y nada, es parte del diseño habitual de estos estudios, digamos. Digo, no tengo una opinión en particular respecto de, es así, corresponde éticamente que se haga. Si vos tenés acceso a vacuna, o sea, yo nunca aceptaría un estudio que no tiene entrecruzamiento, creo que la ANMAT tampoco lo aceptaría. Por supuesto que estoy de acuerdo. Y respecto de la intercambiabilidad de vacunas, bueno, a ver, no está recomendada oficialmente por ninguna farmacéutica, obviamente, pero lo que se ha visto respecto de los estudios de campo ya por realización de esto, ya sea por error o por decisión sanitaria, es que en general no disminuyen mucho la eficacia de las vacunas, no les bajan la cantidad de anticuerpos mucho, y no generan más eventos adversos, con lo cual imagino que el futuro es la intercambiabilidad de plataformas, ¿no? Yo lo haría sobre todo en los refuerzos, no lo haría en las primeras 2 dosis, porque las vacunas están armadas para... Pero, sin embargo, las experiencias que se hicieron son buenas hasta ahora, que son AstraZeneca, Pfizer. Acá en Argentina se está haciendo a menor escala Sputnik con Moderna y Sputnik con AstraZeneca, AstraZeneca con Moderna. Son todas siempre mejores mezclar plataformas similares, pero incluso mezclando plataformas tampoco se ha visto demasiado evento adverso ni mucho cambio así importante. Obviamente todo esto en el marco de que haya escasez de vacunas, porque si no, no tiene ningún sentido estar mezclando plataformas y lo mejor es aplicar las cosas como están investigadas. ¿Esta vacuna vegetal para niños podría ser? Sí, como todas las vacunas se van investigando primero en adultos jóvenes, después en adultos mayores, después en niños, en adolescentes, niños, niñas, lactantes y embarazadas. Sí, seguramente si es eficaz, se va a investigar exactamente igual en niños y niñas y adolescentes. Espero hacer el estudio acá en Argentina. Y sí, es una opción, seguramente. Perfecto. Hola, vos tenés preguntas para hacer a Gonzalo. Adelante. Sí, Gonzalo, yo te escuchaba todas las preguntas y tus afirmaciones o apreciaciones, y a mí me quedaron 3 cosas que me parecen que son interesantes. Primero, cuando vos me iniciaste toda esta parte última de la charla, comentaste esta cuestión de, en todo caso, la desconfianza. Yo creo que también hay una parte interesante desde esta perspectiva de cuando se investiga. Primero, que la población siempre cree que las vacunas tienen que llevar muchos años para hacerse, porque si no, no hay modo. Este sería un punto. Bien. Otro punto sería, y ahí hay que meter una cuña lamentable sobre lo ideológico, que no es nuestro tema, pero sí importante, que tiene que ver con qué vacuna vale, qué vacuna no vale, de qué país viene, de qué país no viene, quién investiga y quién no investiga. Hago las 3, te doy las 3 cosas, sí, para que vos no hagas un redondeo después. Y por último, insisto en esto de la temporalidad y desde qué lugar la plataforma que se utiliza para hacer la vacuna es válida o no válida. Todo el mundo tiene como un gran nerviosismo porque nosotros tenemos, yo creo que las redes y Internet mismo, Google tiene maravillosas cosas y desgraciadas cosas. Todo el mundo va a abrevar en Google las informaciones que no puede deglutir en todo caso, ¿no? Esto es lo que a mí me parece. Entonces me parece que acá hubo un relacionamiento de varias cosas. Los medios de comunicación informando sobre la nada misma, de qué país venían, y entonces el tema del ideológico no menor, la temporalidad, porque yo me acuerdo cuando yo me puse la vacuna de no sé qué, tardaron como 10 años, 15, 20, bueno, está bien, pero la vida nos ha sonreído y hemos avanzado, ¿no? Digamos, tenemos gente como en tu caso. Y después, una cosa que me parece, yo dije 3, eran estas 3, y otra cosa que me parece interesante, que es, bueno, nosotros estamos descubriendo en una charla con vos hoy, más allá de la eficacia de quién es quién y de cómo funcionan estas cosas, que empiezan a trabajar comité por un lado y por el otro, que son los que habilitan o no ciertos estudios en ciertos lugares. Entonces, esto también tiene que ver con medios y con comunicación y con información, ¿no? Porque ustedes son los que están dentro de los laboratorios haciendo las cuestiones y de pronto cuando sale un hilo, como es el caso tuyo, vector, de tu investigación y a nosotros interesados porque trabajamos con Canadá hace muchos años, efectivamente nos quedamos sorprendidos, es decir, otra vez la población
tiene esta imposibilidad de saber efectivamente cómo son todas estas cosas que van ocurriendo, ¿no es cierto? Entonces, uno te escucha hablar a vos tan claramente, una exposición tan clara, tan didáctica, pedagógica y didáctica, uno puede entender perfectamente de dónde viene este lugar. De pronto todo lo otro parece como si hubiera sido una cuestión más fantasmagórica, ¿no? Digamos, como una cosa tétrica, como una cosa que tenía que ver con andar a saber desde qué lugar se hacían las cosas. Comento todo esto porque a mí realmente, como rosarina y como de la provincia de Santa Fe, cualquiera de los lugares que moleste una investigación científica a mí me molesta, porque en realidad es una cosa un poco, digamos, casi improbable. Pero además también no he escuchado de tu parte, y eso es lo que me gratifica, que hayas dicho que ninguna de las vacunas que se dan o que se establecen tienen que ver con posibilidades de no vacunarse con ellas. Es decir, acá hay una fuerte campaña de tu parte que es vacúnese. Entonces yo creo que esto también es otra cosa interesante en la sociedad. Una gran caterva de gente antivacuna, que va a decir lo que quiera decir, qué sé yo, y otra gran cantidad de gente desconfiada por otros sectores. A mí me gustaría una conclusión desde ese lugar, desde tu lugar de persona no solo investigadora y que hace todo este trabajo, de decirnos a nosotros como una gran pregunta: ¿qué nos espera con respecto a las investigaciones futuras? Si hace falta que con esta variante Delta haya otra vacuna que ponerse o no necesariamente, porque también rescate una parte tan interesante y que nadie ve, o por lo menos me parece que nadie tiene en cuenta, que es esta noción de la inmunidad celular, ¿no? Como vos bien decías, todo el mundo mira cuántos anticuerpos tiene, pero en realidad no se fija sobre la inmunidad celular. Entonces, digo, si yo tuviera que escuchar de vos para todo nuestro auditorio y para la población y para quien queda aquí grabado y pueda escucharlo luego, ¿qué pasa en este momento de COVID? ¿Cómo estamos tratando la pandemia? ¿Y a dónde apuntan estos estudios? ¿Y cuáles son nuestras imposibilidades de plataforma en algún aspecto? ¿No? Porque nosotros tenemos institutos como el Marbrán, los tenemos a ustedes haciendo este tipo de investigaciones. ¿Qué imposibilita nuevas plataformas para nuestras investigaciones? Digo, me parece que eso sería muy interesante. Bueno, un poco tocando todos los puntos que decís, la investigación clínica ha tenido siempre demoras en su avance, basadas particularmente en la burocracia derivada de la falta de aporte económico y de viabilidad política, ¿no? ¿Por qué todavía el Chagas, que es una cucaracha de este tamaño que tiene que caerte en la cara, picarte, hacerte caca en la herida e irse, que la puedes matar con una hojota? ¿Por qué la malaria sigue siendo la principal enfermedad zoonótica del mundo? Bueno, porque las inequidades que hemos visto siempre en la industria farmacéutica es que el 80% de los medicamentos que se investigan en el mundo son para el 20% de las enfermedades que tienen plata, digamos. Es así. El otro 80% de las enfermedades no reciben porque son del 20% de la inversión. Entonces, realmente lo que pasa es que la pandemia ha mostrado estas inequidades, y en la investigación clínica farmacológica históricamente se derivaban los aportes pura y exclusivamente privados o de grandes institutos de salud de otros países con la empresa privada para investigar en una lentitud que, claro, que a veces era exasperante. Nosotros hacíamos estudios en 6 años que uno tenía la sospecha que en 2 años lo podría haber terminado. Ahora, claro, una pandemia lo que trajo fue la consonancia política de todo el mundo, sumado a una inversión, una inyección monetaria monstruosa, que lo que permitió fue que los estudios se hicieran a la máxima velocidad, en todo sentido, todos focalizados en eso, y con todos los pasos cubiertos. O sea, no nos salteamos ningún paso, no hay ningún paso de seguridad o de normativa legal que nos hayamos salteado. Te doy un ejemplo para ponerlo en la cosa propia mía. Yo hacía estudios de 150 pacientes en 2 años, ¿sí? Con 10 médicos, 10 profesionales, y en un mes armé y entrené y formé a 1000 personas para hacer un estudio donde trabajábamos todos los días, las 24 horas,
Bueno, eso se hizo por la pandemia, digamos. Entonces, no fue que salteamos cosas, hicimos todo más rápido y mucho más fuerte. Entonces, en ese sentido, sí, uno no espera que todos los desarrollos sean así ni que las aprobaciones sean de emergencia. Pero lo que vemos de acá a lo que viene es una perspectiva que ha cambiado la investigación clínica totalmente, nos ha puesto frente a plataformas estudiables como esta de las BLP, ¿no? Que ¿cuántos años iba a llevar hasta que se pudiera estudiar una enfermedad muy contagiosa o de muchas personas? Bueno, ahora eso ya se salteó, y que de repente estamos todos en el mayor, te diría, el mayor desarrollo de la historia de investigación clínica, y que viene con nuevas plataformas. La ARN mensajero se va a usar para bronquiolitis, para gripe, se va a mezclar en la vacuna gripe con bronquiolitis, gripe con coronavirus y bronquiolitis, para embarazadas, digo, eso mismo va a pasar con las BLP, es decir, se abrió un mundo enorme que lo que augura es que esta pandemia tiene cura y que va a ser una anécdota el día de mañana, porque además, también un poco siguiendo lo que vos decías, todas las vacunas actúan muy potentemente aún contra las peores variantes, ¿sí? Y si las variantes se modifican, la modificación, la mutación de la proteína de la espiga fuese tan importante como para escaparle a todas las vacunas, probablemente también sería tan importante como para inactivar a la misma proteína de la espiga y que no generara infecciosidad, digamos, importante. Entonces, yo creo que de alguna manera la salida de todo esto está en las vacunas, ¿sí? En este caso alguien preguntaba, es al día 0 y al día 21, lo recuerdo, y es generar la mayor cantidad de vacunas, como vos decías, todas son buenas para lo que las queremos usar. Uno puede analizar la eficacia y puede analizar la calidad, por supuesto. ¿Puede analizar la pertinencia de la información que se dio? Sí. ¿Puede analizar si los estudios estuvieron bien hechos o no? Sí. Si estuvieron informados bien o no, sí. Si sanitariamente se actuó de acuerdo a las normas científicas respecto de la información que había, sí o no, sí, lo puede analizar. Ahora, que todas las vacunas contra el coronavirus son muy, muy, muy eficaces para evitar la enfermedad grave y la muerte, eso es innegable. No hay ningún dato que vaya en contra de eso. Y que las vacunas son el medicamento que más vidas han salvado en la historia, también es innegable. Es decir, es inadmisible que no nos vacunemos, es inadmisible que consideremos a la vacunación como un bien lujoso, sino que tiene que ser algo que todos tenemos derecho y urgente, ¿sí? O sea, la vacunación hay que tenerla, hay que diseminarla por todos lados, sea con la vacuna que sea. Y si se prueba que la intercambiabilidad no es dañina frente a la escasez de vacunas, la intercambiabilidad, ¿sí? No hay que hacer mucho más análisis informativo, porque ya está hecho. Para eso hacemos los estudios de fase 3, para eso nosotros estamos investigando, ese es nuestro trabajo, y es garantizarle a la población que no necesita estar debatiéndose sobre si es pertinente, si está informado y está bajado por las agencias regulatorias y por los organismos de salud, hay que administrárselo, no hay que hacer un análisis, porque además la población general no tiene las herramientas, nosotros muchas veces no tenemos las herramientas para hacer análisis. A mí me han escuchado un montón de veces decir, bueno, no se sabe, bueno, esto que voy a decir es subjetivo, la verdad que al día de hoy no hay evidencia, bueno, la evidencia es, pero muy chiquitita. Digo, la ciencia tiene que avanzar sobre, hoy por hoy, lo que es evidencia considerada válida, no verdad, la verdad no existe en ciencia. La evidencia considerada más válida es la mejor evidencia que tenemos conseguida al día de hoy. Si mañana hay una mejor, nos contradiremos si es opuesta y veremos qué hicimos mal y terminemos definiendo entre las dos. Y no hay que sentir vergüenza de eso. Amigos, bueno, ¿y cómo sé? ¿Y qué va a pasar? No sé qué va. O sea, no tengo forma de decir. Además, nos hemos equivocado tanto en las predicciones básicas que hemos hecho, ¿no? Entonces, pero sí está claro que parece ser la vacuna la salida, que cualquier vacuna es buena en ese sentido. Algunas ya probadas incluso en niños, niñas y adolescentes, como Pfizer o Moderna, y que hacer más vacunas va a generar muchísimo más bien para muchísimo más gente, ¿no? Que al fin y al cabo un poco esa es la noción aristotélica de política, ¿no? Conseguir la mayor cantidad de bien para la mayor cantidad de gente. Y digo, volvamos a quien inventó el concepto de política y no nos olvidemos cuál era. Y en ese sentido, generar salud es hacer política, ¿no? Entonces, a mí me parece que si me preguntan desde ese lado, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, los usos espurios que se le pueda dar a algo que tiene mucho valor para la gente, y bueno, es esperable que eso suceda. Por eso un poco también, aún a los que no somos unos fanáticos de la divulgación científica, salimos en los medios, o yo por lo menos lo hice por esto, a tratar de clarificar algunas cosas que escuchaba que eran o de profunda ignorancia o de, digamos, con una mala intención, digamos, no puedo entender otra forma. Y yo siempre prefiero adscribirlo a la ignorancia, pero bueno,
estos son ámbitos de investigación muy específicos. También es raro que todo el mundo sepa, no tienen por qué los divulgadores y los comunicadores, ni los médicos y médicas que son entrevistados, conocer esto. No está mal que no lo conozcan. Digo, son muy específicas las infecciones respiratorias, sobre todo algo tan novel como es esto, que es novedoso, que tiene y que fuimos aprendiendo a lo largo de un año, digamos. No entiendo por qué la tendencia taxativa a bajar línea. Eso tampoco lo puedo comprender, y un poco siempre mi divulgación trata de ir por ese sentido diferente, ¿no? Pero sí, hay que vacunar, sí me parece, coincido con todo lo que vos decías, Olga, y me parece que esto ha dado un avance a la investigación clínica muy, muy potente, que es muy beneficioso y que nos va a permitir investigar medicamentos con muchísima más celeridad, que es lo que se necesitaba. Y gracias, gracias. Sí. Una última preguntita y ya vamos cerrando. Hay muchas preguntas del autor, pero vamos a elegir la última. ¿Qué opinión te merece si es posible aplicar en enfermedades autoinmunes? Las enfermedades autoinmunes, la verdad que dependen, son la gran pregunta respecto de, no es que van a generar daño las vacunas en alguien que tenga una enfermedad autoinmune. Lo que no se puede saber es, según la enfermedad autoinmune, en el momento en que esté la persona, esto es muy específico de cada persona. Yo por eso nunca contesto respuestas clínicas, porque realmente dependen de cada paciente. Pero pensando en las enfermedades autoinmunes en general, muchas personas que están con enfermedades autoinmunes crónicas o subagudas toman medicaciones que alteran la respuesta inmunológica. Entonces, lo que no se puede garantizar es que las vacunas funcionen como están estudiadas en esas personas. Por eso es que hay que tener tanto cuidado, y después está la variedad de enfermedades autoinmunes, algunas asociadas a enfermedades metabólicas, otras enfermedades neurológicas, otras enfermedades alérgicas, que no todas las vacunas son admisibles para todas estas patologías, y no todas las personas deberían recibirlas porque les puede la medicación que están recibiendo o la propia patología alterar la respuesta a la vacuna, no generarles daño, pero sí generarles la ineficacia de la vacuna, con la persona creyendo que la vacuna funcionó. Entonces tienen ciertas restricciones y ciertos puntos, pero esta es una vacuna que se ve que es segura en todo tipo de patología. Bueno, excelente, Gonzalo. La verdad que fue maravilloso escucharte, como dijo Olga, muy didáctico, una claridad maravillosa para poder permitirnos comprender un tema tan complejo y de tanta actualidad. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas compartido un poquito de todos tus saberes en esta sala, que son amigos, que nos interesan los temas que están vinculados con cannabis, y bueno, que ayudes a difundir, que nos ayudes a comprender un poquito a través de tu divulgación este tema tan científico. Bueno, ahora le vamos a dar el micrófono al vicerrector, a Darío Macía, para que te pueda saludar, para que pueda hacer el cierre de la jornada de hoy. Desde ya, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, sí, muchas gracias a ustedes. Primero contarte que ya contamos con la presencia del señor rector en la sala, por lo cual voy a ser breve, y porque creo que corresponde que el señor rector sea quien haga el cierre y te salude. Yo la verdad, Gonzalo, que te quisiera decir lo que creo pensamos las más de 140 personas que estamos en la sala. Qué ganas de seguir escuchándote, porque la verdad que fue apasionante, como lo dijiste y como nos transmitiste. Y voy a abusar de esta posibilidad para pedirte que puedas considerar que tengamos otra charla. Una charla que yo no solamente entiendo podemos compartir, como hoy con tantos docentes que hay en esta sala, sino ahí me va a surgir esta parte del docente de ampliarlo a nuestros alumnos, ¿no? A mí en este caso me toca ser el profesor de la última materia de la carrera de odontología, y cuánto placer sería poder contarte para que nuestros alumnos te puedan tener. En la sala hay docentes de distintas materias de la facultad, y entiendo que también piensan como yo. Sería increíble poder tenerte. Yo sé que tu agenda es muy ajustada y tenés muchos compromisos, pero bueno, dejémoslo abierto, que de acá a fin de año podamos capturarte nuevamente con una charla más ampliada, porque sinceramente a mí me gustaría que mucha más gente te escuchara. Yo comparto con vos el tema de la vacuna. Yo creo que todo lo que tenga que ver con mejorar el bienestar y la salud de la población lo tenemos que seguir haciendo. Y digo esto para pasarle la palabra al señor rector, seguir alentando a jóvenes como vos en este apasionamiento de lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología y la investigación y el futuro. Pero yo ya no solamente hablo de la salud, sino el futuro de nuestro país.
que seguramente será insuperable cuando sigamos contando con personas como vos y con todo lo que hacés y con esa dinámica y con la forma de transmitir, porque querés que te diga una cosa, nos vamos todos hoy de acá, casi que vamos a hablar de la vacuna vegetal y casi que decimos que sabemos, porque nos transmitiste tanto que ahora, viste, como aparte, y perdónenme, no quiero que nadie se ofenda, a veces los argentinos somos así, rápidamente agarramos 2 o 3 puntitos y después ya parece que estuviéramos queriendo explicar y que tuviéramos los años de investigación que tenés vos y haber sido más de uno de tus colaboradores. Un honor haberte escuchado, un honor haberte tenido acá, un placer. Y sinceramente, desde esta Universidad Nacional de Gestión Pública, como ha sido también tu formadora, la Universidad de Buenos Aires, seguir trabajando en este camino. A veces algunas cosas no nos salen del todo bien, pero estas cosas, como la de hoy, demuestran que el camino que tiene la Universidad Nacional de Gestión Pública es seguir trabajando con tantos valores y con tantos científicos de tu naturaleza y con personas como pudimos conocerte hoy. Muchísimas gracias. Un placer. Nos queda la visita acá en Rosario. Nos tomamos el café en el rectorado. Sí, muchas gracias. Sí, sin duda la visita se va a dar antes de fin de año y antes de fin de año si quieren hacemos una charla, ningún problema. Tomado. Uy, Señor rector, le agradezco la amabilidad. Yo sé que insistí mucho, anduvo en otros compromisos. No sé si logró estar en algún lugar físico, sé que estaba en la calle, Sí, sí, pero con la amabilidad siempre sigo estás en con la nosotros. calle. Sigo en la Y calle, quiero Darío, contarte, pero Gonza, que es realmente para nosotros dos, para toda la universidad, muy reconfortante haberte atendido hoy, porque mañana para el señor rector, para mí, para la gestión es muy, muy importante, un día muy particular. Mañana va a ser los 2 primeros años que cumplimos de gestión. Y de alguna manera, con vos y con toda esta charla, lo empezamos a festejar. Franco, Bueno, gracias bueno, y la palabra es tuya. felicitaciones. no, gracias Darío, a vos. Le pido disculpas a Gonzalo y a todos los asistentes por la informalidad. La verdad que no me gusta, pero bueno, estaba en otras actividades y no pude más que conectarme desde la calle, pero no quería dejar de saludarlo a Gonzalo en nombre de nuestra universidad, agradecerle la diferencia. Felicitar a Darío, a nuestro vicerrector, a Olga, a Viviana. La verdad que nos han tocado, como a toda la humanidad, un tiempo tremendamente excepcional, prácticamente la totalidad de nuestra gestión atravesada por estos tiempos complejos, y han sucedido aún en la complejidad, y a pesar de todo, cosas maravillosas en nuestra universidad. Entre muchas otras es el compromiso de su comunidad para aportar desde el desarrollo científico, desde la producción del conocimiento, desde el debate colectivo, elementos de certidumbre en un mar de certidumbres como el que nos tocó vivir en este tiempo, que es, yo escuchaba la última parte de tu intervención y me sumo además al pedido de Darío, no solo porque está bueno que puedas visitarnos, sino porque además me quedé con ganas de escuchar la charla completa, lo haré después cuando tenga tiempo el fin de semana. Nuestra universidad hizo además mucho esfuerzo para sumar una voz pública que pueda contribuir a que podamos avanzar defendiendo la importancia y la relevancia del proceso de vacunación para la situación que estamos atravesando. Así que para nosotros es un orgullo, Gonzalo, en nombre de la universidad agradecerte mucho y volver a felicitar a Olga, Viviana, Darío, han hecho un trabajo extraordinario en todo este tiempo. Parte de lo bueno que pasa en nuestra universidad es la excelencia y la sensibilidad y el profesionalismo de su comunidad que pone el corazón en el momento más difícil para seguir dándole para adelante. Muchas gracias y un abrazo a todos y a todas. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer poder colaborar con la Universidad Nacional. Digo, es una forma de devolverle a la universidad todo eso que la universidad nos ha dado siempre, ¿no? Como quizás acto solidario que nos damos entre todos, a todos y a todas para poder avanzar en la ciencia y en general en el conocimiento. Así que yo lo vivo un poco como lo viví durante años de docencia en la Universidad Nacional de San Martín y en la UBA al día de hoy. Como devolver un poco todo eso que recibí. Así que es un placer para mí. Muchísimas gracias. Fue un gusto.
Gracias a vos, Gonzalo, a Franco, comentarle a Franco que hoy tuvimos tanto público que en un momento colapsamos. En un momento colapsamos, éramos más de 250 personas en salas, cayó la conexión, pero Gonzalo, Olga y yo permanecimos en sala, todo se continuó, y decirles que se queden tranquilos, que todo está siendo grabado, y que por supuesto después vamos a poder mirar tranquilos, escuchar y ver todo lo que Gonzalo nos expuso en esta tarde. Bueno, ahora sí hacemos el cierre final para poder liberar a Gonzalo, agradeciéndole, y bueno, Olga, las últimas palabritas y cierre final. Bueno, nada, yo creo que se ha dicho todo. Gracias, Franco, por tu visita, gracias por el esfuerzo. Yo había avisado que no ibas a estar, pero agradezco enormemente que nos hayas visitado. Ya vas a poder ver la grabación de la charla, que es fantástica, y Gonzalo nos volverá a visitar en cualquier momento. Así que agradecidos por tu deferencia. Nosotros siempre tenemos un hombre acá que un poco reorganiza todo lo que estamos siempre dando vuelta por todos lados, pero agradecida, Franco, porque sé que ha sido un día de locos. Así que gracias, Gonzalo, por tu visita, por tu claridad. Gracias, vicerrector, y esperamos verlos rápidamente. Besos. Perfecto. Cierre Chao, final, chao. si están de acuerdo, encender cámaras y hacemos una fotito grupal para tener un recuerdo de esta tarde. Y todas estas cosas que hacemos es porque son las acciones que hacemos desde la universidad que queremos. Así que es una universidad que llegue a todos y que nos permita hacer todo esto. Así que, gente, bueno, muchas gracias por encender las cámaras. Ya estamos gestionando la imagen grupal. Bueno, sin más, agradecerles a todos, como siempre, que nos acompañan. Seguimos el martes sí comenzamos a recorrer la costa atlántica de Canadá, con las provincias de Terranova, Labrador, New Brunswick, Nueva Escocia y la isla del Príncipe Eduardo. Así que no lo pierdan porque vamos a estar por lugares maravillosos. Bueno, gente, ahora sí despedirte, Gonzalo, finalmente. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chao, Un gracias. cariño a todos. Gracias, muchas gracias. Darío. El ¿Cómo? final de siempre. Sí, Sofía, por supuesto. Viviana, Olga, nos vamos. Hasta el martes. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias, Sofi. Gracias, Sofi. A pesar de las dificultades, se nos cortó internet con la sola sala, no importa, la actividad se hizo igual y las vamos a seguir haciendo. Gracias a todos. Chao.